Mis padres convirtieron mi cumpleaños número 18 en la fiesta de mi hermana. Me marché. Ahora poseía un penthouse de 10 millones de dólares. Soy Daniela Castro y tengo 25 años. Lo que mi familia no sabía mientras celebraban a mi hermana menor en lo que debió ser mi fiesta de cumpleaños, era que yo llevaba 3 años construyendo un imperio desde las sombras, y esa noche decidí que había llegado el momento de que lo descubrieran de la forma más impactante posible. Aquella noche del 18 de marzo, hace 7 años, mi madre Rocío había pasado semanas planificando lo que prometió sería la fiesta de cumpleaños más memorable de mi vida. Había elegido el salón más exclusivo de la ciudad, había contratado un catering prestigioso y había enviado invitaciones doradas a más de 200 invitados. Durante días me mostró muestras de decoración en tonos plateados y azules, mis colores favoritos. Incluso había mandado a hacer un vestido especial con una diseñadora local. Me sentía, por primera vez en mi vida, verdaderamente vista por mi familia. Pero cuando llegué al salón aquella tarde de sábado, una hora antes del inicio oficial de la fiesta según lo planeado, encontré algo completamente distinto a lo prometido. El salón estaba decorado en rosa chicle y dorado, los colores que mi hermana menor Natalia adoraba. En lugar de las elegantes decoraciones que mi madre me había mostrado, había globos con forma de corazón y enormes letras brillantes que decían «Felices 15 Natalia». Me quedé paralizada en la entrada, mi vestido plateado desentonando completamente con la decoración rosa que me rodeaba. Mi madre apareció segundos después, cargando un arreglo floral rosado. Su rostro mostró un destello de incomodidad al verme, pero rápidamente lo reemplazó con una sonrisa forzada. «Daniela, llegaste temprano. Queríamos que fuera una sorpresa». Sus palabras fueron como hielo en mis venas. «Natalia cumple 15 en 2 semanas», continuó, ajustando los pétalos del arreglo sin mirarme a los ojos. «Y pensamos que sería más práctico combinar ambas celebraciones. Así matamos 2 pájaros de un tiro. Además, los 15 son más importantes que los 18, ¿no crees?» Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Combinar?», logré articular, mi voz sonando, extraña, incluso para mí. «Mamá, me prometiste que esta sería mi fiesta. Mi fiesta de 18 años». Ella agitó la mano con desdén, como espantando una mosca molesta. «No seas dramática, Daniela. Sigues cumpliendo años, ¿no es así? Solo que ahora compartes el momento con tu hermana. Deberías estar feliz de que Natalia quiera celebrar contigo». Mi padre Héctor entró en ese momento, cargando más decoraciones rosas. Al verme, su expresión se endureció. «Daniela, espero que no vayas a armar un escándalo. Tu madre ha trabajado muy duro en esta fiesta. Trabajado duro». Las palabras resonaron en mi cabeza mientras observaba cómo colocaba un enorme letrero que decía «La princesa Natalia cumple 15», justo donde debería haber estado mi nombre. Durante los siguientes minutos, observé cómo transformaban completamente lo que debió ser mi celebración. Retiraron las pocas decoraciones azules y plateadas que quedaban. Reemplazaron el pastel de 3 pisos que había elegido por uno rosa, con la fotografía de Natalia en el centro. Incluso el DJ que llegó traía una lista de reproducción con las canciones favoritas de mi hermana, no las mías. «¿Y mi pastel?», pregunté, sintiendo cómo mi voz comenzaba a quebrarse. Mi madre suspiró con exasperación. «Daniela, por favor, hay un pastel. Puedes soplar las velas también, después de Natalia. No entiendo por qué estás siendo tan egoísta». Egoísta. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Yo era la egoísta por querer mi propia fiesta de cumpleaños, la que me habían prometido durante semanas. Natalia apareció una hora después, su llegada perfectamente coreografiada. Llevaba un vestido de quinceañera color rosa pastel con cristales Swarovski, su cabello perfectamente peinado en rizos elaborados. Detrás de ella venían sus 15 damas y chambelanes, todos vestidos en coordinación. Era evidente que esto había sido planeado durante semanas, tal vez meses. Todo el tiempo que mi madre había fingido planear mi fiesta, en realidad había estado organizando esto. Los invitados comenzaron a llegar. Reconocí a muchos de ellos, familiares y amigos de la familia que pensé venían a celebrar conmigo, pero cada uno de ellos fue directamente a felicitar a Natalia, admirando su vestido, tomándose fotografías con ella. Algunos me saludaron distraídamente, preguntando, «Tú también cumples años hoy, ¿verdad?», como si fuera un detalle menor y olvidable. Mi tía Beatriz fue la única que se acercó con genuina preocupación. «Daniela, ¿estás bien? Esto es inusual». Sus palabras fueron un pequeño consuelo en medio del caos, pero antes de que pudiera responder, mi madre la interceptó. «Beatriz, ven a ver el vals de Natalia.
Hemos ensayado durante meses. Y así, incluso ese momento de comprensión fue arrebatado. La fiesta continuó como un espectáculo centrado completamente en Natalia. Hubo discursos emotivos de mis padres sobre lo especial que era su hija menor, lo orgullosos que estaban de ella, lo brillante que era su futuro. Mostraron un video con fotografías de Natalia desde bebé hasta ahora, con música emotiva de fondo. No hubo una sola mención de mi cumpleaños, ni una sola fotografía mía en esa presentación que supuestamente celebraba nuestros cumpleaños. Cuando llegó el momento del pastel, mi madre llamó a Natalia al centro del salón. «Nuestra princesa va a soplar sus velas», anunció con orgullo mientras todos aplaudían. Natalia se paró frente al enorme pastel rosa, cerró los ojos teatralmente y sopló las 15 velas mientras la multitud cantaba y aplaudía. Nadie mencionó que yo también debería estar soplando velas. Nadie pareció notar mi ausencia en ese momento que supuestamente también era mío. Después de que Natalia cortara el primer pedazo de pastel y lo compartiera con mis padres en una sesión fotográfica elaborada, mi madre finalmente pareció recordar mi existencia. «Oh, Daniela, ven, también puedes soplar unas velas». Pero para entonces, el pastel ya había sido cortado. Las fotografías ya habían sido tomadas. El momento ya había pasado. Me ofrecieron 3 velas clavadas apresuradamente en un pedazo de pastel en un plato de cartón, como una ocurrencia tardía, como algo sin importancia. Permanecí de pie en una esquina del salón, sosteniendo ese plato de cartón con 3 velas torcidas, viendo cómo todos bailaban y celebraban a mi hermana en lo que debió ser mi fiesta. Fue en ese momento, entre el ruido de la música y las risas que no me incluían, que algo fundamental se rompió dentro de mí. No fue solo decepción o tristeza, fue una claridad fría y absoluta. Para mi familia, yo nunca sería una prioridad. Para ellos, yo siempre sería la hija mayor responsable y olvidable, mientras Natalia brillaba como la estrella que merecía toda la atención y todos los recursos. Tomé una decisión en ese instante. No habría lágrimas, no habría súplicas, no habría escenas dramáticas. Simplemente me marcharía, y cuando regresara, sería tan imposible de ignorar que nunca más podrían pretender que no existía. Dejé el plato con el pastel sin tocar sobre una mesa. Me quité los zapatos de tacón que me lastimaban los pies, y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Mi madre me alcanzó justo antes de llegar a la puerta. «¿A dónde vas? La fiesta apenas comienza». Su tono era de molestia, no de preocupación. Como si mi partida fuera un inconveniente menor, otra de mis exageraciones. «Me voy», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «No tiene sentido que me quede en una fiesta que claramente no es mía». Ella frunció el ceño, cruzando los brazos. «Daniela, estás siendo ridícula y dramática. Es una fiesta para ambas, solo que Natalia es más joven y sus 15 son más especiales. Tú ya eres adulta, deberías entender estas cosas». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía. No había malentendido, no había error. Esto había sido deliberado, una elección consciente de priorizar a Natalia sobre mí, como siempre lo habían hecho. «Tienen razón», dije finalmente, sorprendiéndola con mi tono tranquilo. «Ya soy adulta, y como adulta, puedo elegir no quedarme donde claramente no soy valorada». Vi cómo su expresión cambiaba de molestia a shock, pero antes de que pudiera responder, ya había salido del salón. Detrás de mí, la música seguía sonando, las risas continuaban, la fiesta de Natalia seguía su curso sin ninguna interrupción por mi ausencia. Caminé descalza por el estacionamiento, mis zapatos colgando de mi mano, el vestido plateado que había costado tanto moviéndose con la brisa nocturna. No lloré. No miré atrás. Solo seguí caminando, sintiendo cómo cada paso me alejaba no solo del salón de fiestas, sino de la vida que había conocido hasta ese momento. Lo que mi familia no sabía era que esa noche no solo perdieron a una hija en una fiesta, perdieron cualquier derecho futuro a reclamar mi éxito, mi tiempo o mi consideración. Llegué a mi pequeño apartamento de estudiante alrededor de las 10 de la noche. Era un espacio modesto de una habitación en un edificio antiguo, con paredes delgadas y ventanas que no cerraban del todo bien. Había trabajado durante todo el último año de preparatoria en una cafetería para poder pagarlo, porque vivir en la casa familiar se había vuelto insoportable mucho antes de aquella fiesta de cumpleaños desastrosa. Mis padres habían puesto el grito en el cielo cuando anuncié mi mudanza 6 meses atrás, no por preocupación genuina, sino porque perdían a su niñera gratuita para Natalia. Me senté en el borde de mi cama, todavía con el vestido plateado puesto, y por primera vez en toda la noche permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza autocompasiva, sino de rabia pura y ardiente.
Rabia por todos los cumpleaños anteriores que habían sido minimizados. Rabia por las graduaciones escolares, donde mis logros fueron eclipsados por cualquier cosa que Natalia estuviera haciendo. Rabia por los años de ser invisible en mi propia familia, mientras mi hermana menor recibía toda la atención, todo el amor, todos los recursos. Pero más que rabia, sentí una determinación fría y calculadora que nunca antes había experimentado. No iba a quedarme llorando ni sintiéndome víctima. Iba a convertirme en alguien tan exitosa, tan imposible de ignorar, que algún día mi familia tendría que tragarse cada palabra de menosprecio que alguna vez me habían dirigido. Y cuando ese día llegara, yo sería quien decidiría si merecían estar en mi vida o no. Aquella noche, con los ojos hinchados pero la mente clara, comencé a investigar. Me había inscrito en la universidad para estudiar administración de empresas, pero mi verdadera pasión siempre había sido el diseño digital y el marketing en redes sociales. Durante el último año de preparatoria, había creado contenido para pequeños negocios locales como trabajo independiente, ganando algo de dinero extra. Nunca lo había tomado en serio como carrera porque mis padres insistían en que necesitaba un título real y un trabajo estable. Pero esa noche, mientras revisaba mi portafolio digital y las cuentas de mis clientes, noté algo interesante. Varios de los pequeños negocios para los que había trabajado habían experimentado un crecimiento significativo después de implementar mis estrategias de marketing. Una pequeña boutique de ropa había triplicado sus ventas online. Un restaurante familiar había pasado de tener una docena de seguidores a más de 5,000 en 3 meses. Había subestimado completamente el valor de mis habilidades, porque nadie en mi vida me había enseñado a valorarme a mí misma. Pasé toda esa noche creando un plan. No dormiré ni una hora. Investigué sobre agencias de marketing digital, estudié casos de éxito, analicé tendencias del mercado. A las 6 de la mañana, había redactado un plan de negocios completo para mi propia agencia de marketing digital enfocada en redes sociales. Sería arriesgado, requeriría trabajar día y noche mientras estudiaba, pero era posible. Más que posible, sentía en mis huesos que podía funcionar. El lunes siguiente, en lugar de ir a clases, visité a 3 de mis clientes anteriores con una propuesta. Les ofrecí servicios más completos de gestión de redes sociales a cambio de testimonios y referencias. 2 de ellos aceptaron inmediatamente. El tercero, el dueño de un pequeño gimnasio llamado Roberto, me miró con escepticismo. «Eres muy joven. ¿Por qué debería confiar en ti con la imagen de mi negocio? Porque no tengo nada que perder». Respondí con honestidad brutal. «Tengo 18 años, acabo de empezar la universidad y estoy construyendo algo desde cero. Voy a trabajar más duro que cualquier agencia establecida porque su éxito es mi éxito. Además», añadí, mostrándole las estadísticas de mis trabajos anteriores, «mis resultados hablan por sí mismos». Roberto me estudió durante un largo momento antes de asentir. «Está bien, te doy 3 meses. Si no veo resultados, buscamos a alguien más». Durante los siguientes 6 meses, trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Asistía a clases por la mañana, trabajaba en mi agencia por las tardes y noches, y estudiaba cuando podía. Dormía 4 o 5 horas diarias. Vivía de café y comida barata. Pero funcionaba. El gimnasio de Roberto vio un incremento del 120% en membresías nuevas. La boutique de ropa abrió una segunda sucursal. El restaurante familiar comenzó a aparecer en blogs de comida locales. Las referencias comenzaron a llegar. Un cliente recomendaba a otro, que recomendaba a otro más. Para mi primer año en la universidad, tenía 15 clientes pagando cuotas mensuales. No era una fortuna, pero era suficiente para pagar mi renta, mis estudios, y comenzar a ahorrar. Más importante aún, estaba aprendiendo el negocio desde adentro, cometiendo errores pequeños ahora para evitar errores grandes después. Mi familia no tenía idea de nada de esto. Después de aquella fiesta de cumpleaños, la comunicación se había reducido a mensajes de texto esporádicos de mi madre, preguntando cuándo iba a visitarlos, siempre seguidos de algún comentario sobre cómo Natalia los extrañaba o sobre algún logro nuevo de mi hermana menor. Nunca preguntaban cómo estaba yo, qué estaba haciendo, si necesitaba algo. Yo respondía con mensajes cortos y vagos, manteniendo la distancia emocional que ellos mismos habían creado. Durante mi segundo año de universidad, algo cambió. Una de mis clientas, la dueña de una cadena pequeña de salones de belleza llamada Patricia, quedó tan impresionada con mi trabajo que me recomendó con su hermano, quien era socio de una firma de inversión boutique. Él buscaba a alguien que manejara las redes sociales y la presencia digital de varios de sus clientes corporativos. Era una oportunidad enorme,
mucho más grande que los pequeños negocios locales que había estado manejando. Me reuní con él en un café elegante del centro. Su nombre era Fernando Salazar, un hombre de unos 45 años con traje impecable y modales profesionales. Me hizo preguntas incisivas sobre mi experiencia, mi estrategia, mis resultados medibles. Al final de nuestra conversación de 2 horas, se reclinó en su silla y me estudió con expresión pensativa. Tienes 19 años y ya piensas como una empresaria de 35. ¿Por qué? Porque no tengo el lujo de perder el tiempo, respondí honestamente. No tengo una red de seguridad. No tengo familia apoyándome financieramente. Si quiero tener éxito, tengo que trabajar el doble que alguien con privilegios. Fernando asintió lentamente. Te voy a dar una oportunidad, pero con condiciones. Manejarás las cuentas de 3 de mis clientes por 6 meses. Si los números mejoran, duplicaré tu carga de trabajo y tu pago. Si no, terminamos el contrato sin resentimientos. Acepté inmediatamente. Aquellos 6 meses fueron brutales. Estaba manejando mi agencia original, los nuevos clientes corporativos, y todavía intentando mantener mis calificaciones universitarias decentes. Hubo noches en que me quedaba dormida sobre el teclado de mi laptop. Hubo días en que me alimentaba solo de café y barras de granola. Pero los resultados fueron espectaculares. Las 3 empresas vieron aumentos significativos en engagement, reconocimiento de marca y, lo más importante, conversiones de ventas. Fernando cumplió su palabra. Al final de los 6 meses, me ofreció un contrato mucho más grande, pero también me ofreció algo más valioso. Consejo. Daniela, tienes talento natural para esto, pero estás trabajando para otros cuando podrías estar construyendo algo mucho más grande. Necesitas escalar. Contratar personal. Convertir esto en una agencia real, no solo un trabajo independiente. Sus palabras resonaron profundamente porque era exactamente lo que había estado pensando, pero tenía miedo de intentar. Con el dinero que había ahorrado durante esos 2 años y un pequeño préstamo que Fernando me ayudó a asegurar, renté un espacio de oficina pequeño y contraté a mi primer empleado, un diseñador gráfico recién graduado llamado Marco. Él tenía el talento, pero no la experiencia. Yo tenía la experiencia, pero no podía hacer todo sola. Juntos formamos un equipo sólido. 3 meses después, contraté a una community manager, luego a un especialista en publicidad pagada, luego a otro diseñador. Para cuando cumplí 21 años, mi agencia tenía 8 empleados y 20 clientes corporativos. Había abandonado la universidad después del 3er semestre del 2º año, una decisión que tomé con el estómago hecho un nudo, pero sabiendo que era la correcta. No necesitaba un título cuando estaba ganando más que la mayoría de los graduados universitarios y aprendiendo más ejecutando mi negocio que sentada en un salón de clases. Mi familia seguía sin saber nada. Las pocas veces que mi madre llamaba, yo le decía vagamente que estaba trabajando en marketing, y ella asumía que tenía algún trabajo de oficina de medio tiempo mientras estudiaba. Nunca preguntaba detalles. Natalia, por su parte, estaba en su último año de preparatoria, siendo mimada y celebrada como siempre. Según las publicaciones que veía ocasionalmente en redes sociales, mis padres le habían comprado un auto nuevo para su cumpleaños 17, la habían llevado de vacaciones a Europa y estaban planeando una graduación elaborada. No sentía celos. Esa emoción había sido reemplazada por algo mucho más poderoso: indiferencia. La justicia familiar que alguna vez busqué ya no me importaba porque había construido una vida completamente independiente de ellos. Eran como personajes en una historia que había leído hace mucho tiempo, relevantes en algún momento, pero ahora distantes y sin impacto real en mi presente. El punto de inflexión llegó cuando cumplí 22 años. Fernando me presentó con un inversionista importante que quería expandir su portafolio al sector de marketing digital. Su nombre era Gabriel Mendoza, heredero de una fortuna familiar pero también empresario legítimo por derecho propio. Él había investigado mi agencia exhaustivamente antes de nuestra reunión y estaba impresionado con el crecimiento exponencial que habíamos logrado en solo 3 años. No invierto en muchas empresas, me dijo durante nuestra primera cena de negocios en un restaurante exclusivo del centro. Pero cuando lo hago, invierto fuerte. Veo potencial en tu agencia para convertirse en una de las principales del país, pero necesitas capital para escalar apropiadamente. Estoy preparado para invertir $3 millones a cambio del 30% de participación. $3 millones. La cifra era incomprensible para alguien que había crecido contando centavos y trabajando turnos extra en una cafetería. Pero más allá del dinero, era validación.
Un inversionista experimentado creía en mi visión lo suficiente como para apostar millones en ella. Negociamos durante semanas. Fernando me ayudó a revisar los términos, a contratar abogados, a asegurarme de que el acuerdo fuera justo. Al final, acepté la inversión, pero negocié que mantendría el 55% de las acciones y control total de las decisiones operativas. Con esa inyección de capital, la agencia explotó. Abrimos oficinas en 3 ciudades diferentes. Contratamos a 40 empleados más. Firmamos contratos con marcas nacionales e incluso algunas internacionales. Para mi cumpleaños 23, mi agencia estaba valorada en $15 millones y yo personalmente tenía un patrimonio neto de aproximadamente 8 millones. Era millonaria antes de los 25 años, y nadie en mi familia tenía la más mínima idea. Seguía viviendo en un apartamento modesto, aunque ahora era más grande y en mejor ubicación que aquel primer estudio de estudiante. Conducía un auto confiable pero no ostentoso. Vestía bien pero sin marcas llamativas. No había cambiado mi estilo de vida drásticamente porque el dinero nunca había sido el objetivo en sí mismo. El objetivo era la independencia financiera, la libertad de nunca tener que depender de nadie, y eso ya lo había logrado con creces. Mi contacto con mi familia se había reducido a prácticamente nada. Un mensaje de texto ocasional en Navidad o Año Nuevo. Una llamada breve y incómoda de mi madre cada 3 o 4 meses, preguntando por qué no los visitaba. Yo siempre tenía excusas. Mucho trabajo, proyectos importantes, viajes de negocios. No eran mentiras exactamente, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era más simple y más dolorosa. Simplemente ya no me importaban lo suficiente como para hacer el esfuerzo. Natalia se graduó de preparatoria con honores, y mis padres organizaron una fiesta masiva en el mismo salón, donde habían arruinado mi cumpleaños 18. Vi las fotos en redes sociales. El salón decorado elegantemente. Cientos de invitados. Mi hermana radiante en un vestido de diseñador. Mis padres orgullosos a su lado. Habían gastado una fortuna en esa celebración, mucho más de lo que alguna vez gastaron en mí. Observé las fotos sin emoción, como quien mira el álbum familiar de extraños. Fue alrededor de esa época que tomé una decisión importante para mi futuro. Con Gabriel como socio inversionista y Fernando como mentor, decidimos que era momento de llevar la agencia al siguiente nivel. Fusionamos mi empresa con otra agencia más grande pero menos exitosa en términos de crecimiento, creando un conglomerado de marketing digital que instantáneamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mercado nacional. La fusión me hizo aún más rica sobre el papel, pero más importante, me dio acceso a una red de contactos élite que antes estaban fuera de mi alcance. Comencé a asistir a eventos de alto nivel empresarial, codeándome con CEOs, inversionistas, políticos y celebridades. En esos círculos, mi juventud y mi historia de haberlo logrado por mi cuenta me convertían en una especie de fenómeno interesante. Los artículos sobre emprendedores jóvenes comenzaron a presentarme. Las revistas de negocios pedían entrevistas. Mantuve un perfil relativamente bajo en términos de exposición pública personal, pero era imposible evitar por completo la atención mediática. Un artículo particularmente grande en una revista nacional de negocios detallaba mi historia como la emprendedora millonaria que construyó un imperio antes de los 25. Incluía fotografías profesionales, una entrevista extensa y detalles sobre la evaluación de mi empresa. Ese artículo fue publicado 3 meses antes de mi cumpleaños 25. Aproximadamente 2 semanas después de la publicación, recibí una llamada de un número que no había visto en mi pantalla en casi 2 años. Mi madre. Dudé antes de contestar, pero la curiosidad pudo más. Daniela, hija, soy tu mamá. Su voz sonaba extrañamente animada, casi frenética. Acabo de ver un artículo sobre una Daniela Castro en una revista. ¿Eres tú? ¿Es real? Sí, soy yo. Respondí con tono neutral. Hubo un silencio largo del otro lado. Pude escuchar su respiración acelerada, como si estuviera procesando información que no podía comprender completamente. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? No tenía idea de que habías tenido tanto éxito. Esto es increíble. Tu padre y yo estamos tan orgullosos. Orgullosos. La palabra me produjo una risa amarga que no pude contener. ¿Orgullosos de qué exactamente? ¿De algo que logré completamente por mi cuenta, sin su ayuda, sin su apoyo, sin que siquiera se molestaran en preguntar qué estaba haciendo con mi vida durante los últimos 7 años? Mi voz era fría, cada palabra medida y deliberada. Mi madre tartamudeó, claramente tomada por sorpresa por mi tono. Daniela, no seas así. Siempre nos importaste.
Solo que Natalia necesitaba más atención, era más joven. Tú siempre fuiste tan independiente. Ahí estaba otra vez, la misma justificación que habían usado toda mi vida. Tienes razón, dije con calma helada. Fui independiente porque ustedes me dejaron claro que tenía que serlo. Y ahora soy tan independiente que ya no los necesito para nada. No digas eso, suplicó mi madre, su voz quebrándose. Eres nuestra hija. La familia es importante. Deberíamos celebrar juntos tus logros. Celebrar juntos. Como celebramos mi cumpleaños 18, pensé con ironía. ¿Celebrar? ¿Cómo celebraron cuando convertí mi cumpleaños 18 en la fiesta de Natalia? ¿Cómo celebraron cada logro mío ignorándolo mientras magnificaban cada pequeña cosa que hacía mi hermana? El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Finalmente, mi madre suspiró. Daniela, entiendo que estés resentida por lo del cumpleaños, pero eso fue hace años. ¿Vas a aferrarte a eso para siempre? Su incapacidad para entender que no se trataba de un solo incidente, sino de un patrón de toda una vida, me confirmó que haber tomado distancia había sido la decisión correcta. No me estoy aferrando a nada, respondí con voz calmada. Simplemente he seguido adelante con mi vida. Una vida en la que ustedes eligieron no participar. Ahora que ven que fui exitosa, de repente quieren estar involucrados. Pero el éxito no cambia el pasado ni borra el hecho de que ustedes me hicieron sentir invisible y sin valor durante años. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono, no por emoción, sino por adrenalina pura. Los siguientes días trajeron una avalancha de contacto de mi familia. Mensajes de texto de mi padre pidiéndome que fuera razonable, que los visitara, que no dejara que el dinero me cambiara. Mensajes de Natalia que oscilaban entre congratulaciones aparentemente sinceras y preguntas sobre si podía ayudarla con su carrera universitaria. Incluso recibí mensajes de tíos, primos y otros familiares que no había escuchado en años, todos de repente interesados en mi vida y mi bienestar ahora que sabían que era millonaria. Ignoré casi todos. A los pocos que respondí, lo hice con cortesía fría y respuestas cortas que dejaban claro que no estaba interesada en reconectar. La única excepción fue mi tía Beatriz, quien me envió un mensaje simple y honesto. Siempre supe que lograrías grandes cosas, Daniela. Me alegro de que encontraras tu camino, y lamento que tu familia no haya estado ahí para apoyarte cuando lo necesitabas. Su mensaje fue el único que me conmovió genuinamente. Mi cumpleaños 25 se acercaba rápidamente. Esta vez, en lugar de esperar que alguien más organizara algo, decidí tomar el control completo. Planeé una cena íntima pero elegante en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, solo para mí y las personas que realmente habían estado presentes durante mi camino. Fernando, Gabriel, Marco y mi equipo principal de la agencia, y algunos amigos cercanos que había hecho en el mundo empresarial. 3 días antes de mi cumpleaños, recibí una llamada de mi madre nuevamente. Esta vez, su tono era diferente, menos suplicante y más calculador. Daniela, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero eres nuestra hija y queremos celebrar tu cumpleaños contigo. Hemos organizado una fiesta sorpresa en nuestra casa. Solo la familia cercana. Por favor, ven, dale a tu familia una oportunidad de estar ahí para ti. La audacia de la propuesta me dejó sin palabras por un momento. Después de 7 años de negligencia y indiferencia, ahora querían estar ahí para mí, justo cuando descubrieron que era millonaria. Una fiesta sorpresa, repetí lentamente. ¿En su casa? ¿Con la familia? Mi madre pareció no detectar el tono de incredulidad en mi voz. Sí, exactamente. Este sábado a las 7 de la noche. Por favor, Daniela, significa mucho para nosotros. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me haría ver exactamente quiénes eran realmente y les daría la oportunidad de enfrentar las consecuencias de años de negligencia emocional. Está bien, dije finalmente. Estaré ahí. Pude escuchar el alivio en la voz de mi madre cuando se despidió. Lo que ella no sabía era que yo también tenía una sorpresa planeada, solo que la mía sería mucho más memorable que la de ellos. Pasé los siguientes 3 días preparándome meticulosamente. Contraté a un fotógrafo profesional que documentaría la noche discretamente. Hablé con Fernando y Gabriel sobre mis planes, y ambos me ofrecieron venir como apoyo moral si lo necesitaba. Le pedí a mi asistente que preparara documentos específicos que llevaría conmigo. Todo estaba cuidadosamente orquestado para lo que sería el momento culminante de 7 años de construcción silenciosa. El sábado llegó. Me vestí con un traje de diseñador que había comprado específicamente para esta ocasión, elegante pero poderoso. Mis zapatos eran de una marca de lujo italiana.
Mi reloj era un Rolex discreto pero inconfundible para quienes sabían de estas cosas. No era ostentación sin propósito. Era una declaración visual de cuán lejos había llegado sin ellos. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 7. La casa se veía igual que siempre. Una construcción de clase media en un vecindario decente pero no espectacular. Los autos estacionados afuera indicaban que había bastantes personas adentro. Respiré profundamente. Acomodé mi bolso de mano donde llevaba los documentos que había preparado y toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa amplia que no llegaba a sus ojos. «Daniela, llegaste. Qué gusto verte». Me abrazó brevemente, su mirada escaneando rápidamente mi atuendo. Vi el momento exacto en que registró la calidad de mi ropa, el precio probable de mis accesorios. Su sonrisa se volvió más genuina, pero por todas las razones equivocadas. «Te ves próspera», comentó mientras me guiaba hacia el interior. La sala estaba llena de familiares, tal como había prometido. Tíos, primos, algunos vecinos cercanos. Todos voltearon cuando entré. Hubo un momento de silencio antes de que comenzaran los saludos efusivos. Todos de repente recordaban cuánto siempre habían creído en mí y cuánto se alegraban de mi éxito. La hipocresía era tan gruesa que casi podía cortarse con cuchillo. Mi padre se acercó, intentando abrazarme con una calidez que nunca había mostrado antes. «Daniela, hija, estamos tan orgullosos de ti. No puedo creer que nuestra pequeña haya logrado tanto. Nuestra pequeña. Como si alguna vez me hubieran tratado como si fuera suya». «Gracias, papá», respondí con tono neutro, sin devolver el abrazo con entusiasmo. Natalia apareció desde la cocina. Ahora tenía 20 años y seguía siendo tan bonita como siempre, vestida casualmente pero con ropa claramente cara. Me miró con una mezcla de admiración y algo más difícil de definir. «Wow, Dani, has cambiado mucho. Te ves como una CEO o algo así». No estaba segura de si era un cumplido o una observación incómoda, así que simplemente asentí. La fiesta continuó con conversaciones superficiales, donde todos querían saber sobre mi negocio, mis ingresos, mis conexiones. Nadie preguntó cómo había estado emocionalmente durante estos 7 años. Nadie mencionó los cumpleaños perdidos, las celebraciones ignoradas, los años de indiferencia. Solo querían saber sobre el dinero y el éxito, como si eso fuera todo lo que importaba de mí. Después de aproximadamente 1 hora de esta farsa, mi madre anunció que era hora del pastel. Trajeron un elaborado pastel de 3 pisos decorado elegantemente con velas que decían 25. Era hermoso, exactamente el tipo de pastel que habría querido cuando tenía 18. Ahora, solo me parecía un símbolo de su hipocresía, llegando 7 años demasiado tarde. «Antes de que sople las velas», dije de repente, mi voz cortando a través del murmullo de conversaciones, «me gustaría decir algunas palabras». Mi madre parpadeó sorprendida pero asintió, claramente esperando un discurso emotivo sobre la familia y el perdón. El fotógrafo que había contratado y que se había hecho pasar por un invitado más, discretamente preparó su cámara. «Hace exactamente 7 años», comencé, mi voz clara y firme. «Estuve en un salón de fiestas para lo que supuestamente sería la celebración de mi cumpleaños 18. Llegué a encontrar que habían convertido mi fiesta en la celebración de 15 años de Natalia. Vi cómo la expresión de mi madre cambiaba a incomodidad. Mi padre se movió incómodo en su lugar. Natalia miraba el suelo. «Esa noche», continué, «me di cuenta de algo fundamental. Para esta familia, yo siempre sería invisible, siempre sería secundaria, siempre sería menos importante. Así que tomé una decisión. Decidí que si iba a ser invisible para ustedes, entonces construiría una vida donde sería imposible de ignorar para el resto del mundo». El silencio en la sala era absoluto. Algunos familiares se miraban entre sí incómodamente. Durante los últimos 7 años, construí una agencia de marketing digital desde cero. Trabajé día y noche mientras todos ustedes asumían que estaba haciendo algo mediocre con mi vida, porque nunca se molestaron en preguntar. Contraté empleados, cerré contratos millonarios, construí un imperio empresarial valorado en millones de dólares. Y lo hice completamente sola, sin un solo centavo o palabra de apoyo de esta familia. Mi madre intentó interrumpir. «Daniela, nosotros siempre», pero levanté mi mano deteniéndola. «No. Ahora me toca a mí hablar. Durante 7 años, ustedes tuvieron incontables oportunidades de preguntarme cómo estaba, qué estaba haciendo, si necesitaba algo. Nunca lo hicieron. Solo me contactaban para pedirme que viniera a celebrar los logros de Natalia,
o para criticarme por no visitarlos lo suficiente. Y ahora que leyeron un artículo sobre mi éxito, de repente soy importante. De repente merezco una fiesta. Saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa junto al pastel. Este sobre contiene un cheque por $50,000. Es aproximadamente lo que calculé que gastaron en la educación y celebraciones de Natalia durante estos últimos 7 años, el mismo periodo en el que a mí no me dieron nada. Lo tomo como pago completo por cualquier deuda que sintieran que tenía con ustedes por haberme criado hasta los 18 años. Mi padre se puso rojo. Daniela, no puedes estar hablando en serio. No puedes simplemente comprar tu salida de esta familia. Me reí sin humor. No estoy comprando mi salida. Ustedes me empujaron afuera hace 7 años. Solo estoy formalizando lo que ya era realidad. Ya no les debo nada, emocional ni financieramente. Estamos completamente a mano. Natalia finalmente habló, su voz pequeña. Dani, yo no sabía que te sentías así. Pensé que simplemente habías estado ocupada todos estos años. La miré directamente. Natalia, no es tu culpa que nuestros padres te convirtieran en su prioridad única, pero tampoco es mi responsabilidad seguir fingiendo que somos una familia cercana, cuando claramente nunca lo fuimos. Te deseo lo mejor, de verdad, pero necesito vivir mi vida rodeada de personas que me valoren por quién soy, no por cuánto dinero tengo. Mi madre comenzó a llorar, lágrimas genuinas o performativas. No estaba segura. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente nos vas a cortar de tu vida? Su voz estaba llena de incredulidad, como si no pudiera comprender que hubiera consecuencias reales por años de negligencia emocional. No los estoy cortando, corregí. Estoy estableciendo límites saludables. Si algún día alguno de ustedes está genuinamente interesado en conocerme como persona, no como una fuente de dinero o conexiones, mi puerta estará abierta. Pero eso requerirá esfuerzo real, reconocimiento real de cómo me trataron y cambio real en cómo me valoran. Me dirigí hacia la puerta, ignorando las protestas y súplicas que comenzaron a surgir de varios familiares. Mi tía Beatriz fue la única que se acercó, poniendo su mano en mi brazo suavemente. Estás haciendo lo correcto, Daniela. A veces el amor propio significa alejarse de quienes no saben valorarte. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma, la única validación que necesitaba de esta noche. Antes de salir completamente, me volteé una última vez. Por cierto, el fotógrafo que estuvo documentando la noche trabaja para mí. Tengo registro completo de esta conversación. No para usarlo en su contra, sino como recordatorio para mí misma de que tomé la decisión correcta al establecer estos límites. Feliz cumpleaños a mí. Y con esas palabras finales, salí de la casa donde había crecido, cerrando la puerta detrás de mí, con un sentido de cierre definitivo. Manejé directo a mi apartamento, donde Fernando, Gabriel y Marco me esperaban con champán y genuinas felicitaciones. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fernando cuando les relaté lo que había sucedido. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me siento libre, dije finalmente, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que necesitaba terminar. Celebramos mi cumpleaños real esa noche, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Fernando brindó por mi éxito, Gabriel brindó por mi fortaleza, Marco brindó por mi amistad. Y yo brindé silenciosamente por la chica de 18 años que había caminado descalza fuera de esa fiesta hace 7 años, prometiéndose a sí misma que nunca más sería invisible. 2 semanas después de esa confrontación en casa de mis padres, llegó el momento de dar el siguiente paso en mi plan. Había decidido comprar una propiedad que simbolizaría todo lo que había logrado, no como ostentación, sino como declaración tangible de mi independencia financiera y éxito. Con mi patrimonio neto aproximándose a los $10 millones, gracias a la última ronda de inversión en la agencia, tenía el capital necesario para hacer algo realmente significativo. Gabriel me había mencionado un penthouse que acababa de salir al mercado en el edificio más exclusivo del distrito financiero de la ciudad. El precio era estratosférico, $10 millones exactos. Pero no era solo una compra inmobiliaria, era una inversión sólida en una propiedad que solo se apreciaría con el tiempo, ubicada en el corazón del centro de negocios con vistas panorámicas de 360 grados de toda la ciudad. Quiero verlo, le dije a Gabriel durante uno de nuestros almuerzos de negocios semanales. Él sonrió, claramente complacido. Sabía que dirías eso. Ya tengo una cita programada para mañana con el agente de bienes raíces. Al día siguiente, nos encontramos en el lobby del edificio, un espacio de mármol y cristal que gritaba exclusividad. El conserje nos saludó por nombre, claramente informado de nuestra visita. El agente, un hombre de unos 50 años llamado Ricardo,
Nos esperaba junto a los elevadores privados. Señorita Castro, es un placer. El penthouse que van a ver es verdaderamente excepcional. Solo 3 personas en toda la ciudad tienen acceso a este nivel de residencia. Subimos en un elevador que requería una llave especial solo para acceder al piso del penthouse. Cuando las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo del penthouse, entendí por qué costaba 10 millones. No era solo un apartamento, era una declaración arquitectónica. Techos de 4 metros de altura. Ventanas del piso al techo en cada pared. Acabados en mármol italiano, maderas exóticas y metales cepillados. 3 habitaciones principales, cada una con baño privado y vestidor. Una cocina de chef que parecía salida de una revista. Y las vistas, Dios, las vistas eran incomparables. Incluye 2 espacios de estacionamiento en el nivel del sótano, explicaba Ricardo mientras recorríamos el espacio. Acceso a las amenidades del edificio que incluyen gimnasio privado, alberca en la azotea, sala de cine y sala de juntas disponible para residentes. El edificio tiene seguridad 24/7 y un nivel de privacidad inquebrantable. Varios CEOs de empresas Fortune 500 residen aquí. Gabriel me miraba con expresión indescifrable mientras yo caminaba por el espacio, imaginando mi vida aquí. Imaginando reuniones matutinas con vistas al amanecer sobre la ciudad. Imaginando cenas con mi equipo en el comedor formal. Imaginando despertar cada mañana en un espacio que yo misma había pagado, que nadie podría quitarme, que representaba todo lo que había construido desde cero. Lo quiero, dije simplemente, volteando hacia Ricardo. Él parpadeó, claramente sorprendido por la rapidez de mi decisión. Señorita Castro, quizás quiera pensarlo, ver otras propiedades, considerar... Gabriel interrumpió con una sonrisa. Cuando Daniela toma una decisión, no necesita más tiempo. ¿Qué necesitamos para proceder? Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo, verificaciones financieras y negociaciones finales. Pagué en efectivo, transferencia bancaria directa de mis cuentas corporativas y personales. No necesité préstamo ni hipoteca. 10 millones de dólares salieron de mis cuentas y el penthouse fue oficialmente mío. La escritura llegó 3 semanas después, un documento legal grueso que establecía que yo, Daniela Castro, de 25 años de edad, era ahora dueña exclusiva de uno de los penthouses más codiciados de la ciudad. La mudanza fue curiosamente emocional. Mientras empacaba mis pertenencias del apartamento modesto donde había vivido los últimos años, reflexioné sobre el viaje. Cada objeto tenía una historia. La laptop vieja donde había creado mis primeros diseños, los libros de negocios subrayados obsesivamente, las fotografías de los primeros eventos de la agencia cuando éramos solo Marco y yo, trabajando hasta las 3 de la mañana. Marco me ayudó con la mudanza, insistiendo en cargar cajas personalmente, a pesar de que había contratado una empresa profesional. No puedo creer que estés mudándote a ese penthouse legendario, comentó mientras colocaba una caja en la camioneta. Recuerdo cuando apenas podías pagar la renta de ese primer apartamento diminuto. Mírate ahora. Mira dónde estamos ahora, corregí. Nada de esto hubiera sido posible sin tu disposición a arriesgarte con una jefa de 21 años, sin experiencia corporativa real. Marco negó con la cabeza. No, Dani, tú creaste esto. Yo solo fui lo suficientemente inteligente como para subirme al cohete antes de que despegara. El día que oficialmente me mudé al penthouse, organicé una pequeña celebración privada solo con mi círculo más cercano. Fernando, Gabriel, Marco y el equipo principal de la agencia. Pedimos comida de un restaurante exclusivo. Abrimos botellas de vino costoso que Gabriel había traído de su colección personal y brindamos por el futuro desde el balcón con vistas a la ciudad iluminada bajo nosotros. A Daniela, dijo Fernando levantando su copa, quien nos recuerda a todos que el éxito no viene de donde empiezas, sino de qué tan dispuesto estás a trabajar para llegar a donde quieres estar. Todos brindaron y bebieron, y yo sentí una gratitud profunda por estas personas que me habían apoyado genuinamente, que habían creído en mí cuando nadie más lo hacía. Durante las siguientes semanas, me instalé en mi nuevo hogar, contraté a una diseñadora de interiores, pero insistí en estar involucrada en cada decisión. Quería que el espacio reflejara mi viaje, mi gusto, mi personalidad. No quería que pareciera un catálogo impersonal de lujo. Cada mueble fue elegido cuidadosamente. Cada obra de arte tenía significado. Había una fotografía enmarcada de mi primer equipo de 5 personas. Una reliquia de cuando la agencia apenas comenzaba. Había un cuadro abstracto que había comprado con mi primer bono grande, antes de saber que valía tanto. Había libros,
muchos libros, en estantes que cubrían una pared completa de la biblioteca privada. El penthouse se convirtió rápidamente en más que solo una residencia. Era mi santuario, mi espacio para pensar y planear, mi recordatorio físico de cuán lejos había llegado. Algunas mañanas me despertaba temprano solo para ver el amanecer desde el ventanal de mi habitación, observando cómo la ciudad gradualmente cobraba vida bajo mí, y me maravillaba de cómo había llegado aquí. Mi vida había encontrado un ritmo nuevo. La agencia continuaba creciendo exponencialmente. Habíamos abierto una cuarta oficina y estábamos negociando contratos con marcas internacionales. Mi patrimonio personal había superado los $12 millones. Había sido invitada a hablar en conferencias sobre emprendimiento femenino. Revistas de negocios solicitaban entrevistas regularmente. Era exactamente la vida que había imaginado aquella noche hace 7 años, cuando decidí que sería imposible de ignorar. Mi familia, por otro lado, había respetado mayormente los límites que había establecido. Los mensajes se habían vuelto esporádicos y más respetuosos. Mi madre ya no llamaba exigiendo que viniera a visitarlos o reprochándome por no estar más involucrada. Mi padre había dejado de intentar darme consejos sobre cómo manejar mi negocio. Natalia había enviado algunos mensajes genuinamente reflexivos, disculpándose por no haber reconocido antes el trato diferencial. Pero el silencio de mi familia también confirmó lo que yo sospechaba. Su interés renovado en mí había estado directamente correlacionado con mi éxito financiero. Ahora que había dejado claro que no sería una fuente de dinero o conexiones para ellos, su urgencia por reconectar había disminuido significativamente. Era una verdad triste pero liberadora. Aproximadamente 6 meses después de mudarme al penthouse, recibí una invitación inesperada. Era para una gala benéfica de alto perfil, organizada por una fundación empresarial prestigiosa. La gala sería en el hotel más lujoso de la ciudad y asistiría lo mejor de la élite empresarial local. La invitación explicaba que me habían nominado como Emprendedora Joven del Año y que recibiría un reconocimiento durante el evento. Decidí asistir, no por el reconocimiento en sí, sino porque era el tipo de evento de networking donde podría hacer conexiones valiosas para la agencia. Le pedí a Gabriel que me acompañara como mi invitado, y él aceptó inmediatamente. Contraté a un estilista personal para el evento, eligiendo un vestido de noche de diseñador en color azul medianoche, que era elegante sin ser ostentoso, poderoso sin ser intimidante. La noche de la gala llegué al hotel en el auto de lujo que ahora conducía, un regalo que me había hecho a mí misma después de cerrar un contrato particularmente importante. El vestíbulo del hotel estaba lleno de personas en trajes de etiqueta y vestidos elegantes, todos claramente parte del círculo social y empresarial de élite. Gabriel me esperaba en el lobby, impecable en su smoking. «Estás espectacular», comentó, ofreciéndome su brazo. «¿Lista para recibir tu reconocimiento? ¿Lista para hacer networking?», corregí con una sonrisa. Entramos al salón de baile, un espacio impresionante con arañas de cristal y decoración dorada. Las mesas estaban dispuestas alrededor de una pista de baile central, cada una con centros de mesa elaborados y cubiertos de plata reluciente. Nos dirigimos a nuestra mesa asignada, y fue entonces cuando lo vi. En una mesa al otro lado del salón estaban mis padres y Natalia. Mi madre llevaba un vestido que reconocí como prestado de una tía más acomodada. Mi padre se veía incómodo en un smoking que no le quedaba perfectamente. Natalia estaba hermosa como siempre, pero su vestido, aunque bonito, era claramente de una tienda departamental, no de diseñador. Nuestras miradas se encontraron a través del salón. Vi el momento exacto en que mi madre me reconoció, seguido por un codazo urgente a mi padre. Los tres se quedaron mirando, claramente sorprendidos de verme aquí. Más sorprendidos aún, probablemente, por mi apariencia, mi acompañante, la mesa donde estaba sentada, que era claramente una de las más prestigiosas del evento. «Esa es tu familia», observó Gabriel, siguiendo mi mirada. No era una pregunta. «Sí», respondí simplemente. «¿Quieres que nos movamos a otra mesa?», preguntó con preocupación. Negué con la cabeza. «No, estoy exactamente donde debo estar». Y era verdad. No necesitaba esconderme ni evitarlos. Ya no tenían poder sobre mí. La cena transcurrió con conversaciones agradables en nuestra mesa. Conocí a varios CEOs, inversionistas y empresarios importantes. Gabriel me presentó con personas clave de su red. Intercambiamos tarjetas de presentación y acordamos reuniones futuras. Era exactamente el tipo de networking valioso que había anticipado. Durante toda la cena, podía sentir ocasionalmente la mirada de mi familia desde su mesa.
No los busqué con la mirada ni intenté interactuar. Simplemente existí en mi espacio, disfrutando de la velada con mi círculo profesional. Era un recordatorio silencioso, pero poderoso, de cuán diferentes eran ahora nuestras realidades. Llegó el momento de los reconocimientos. El presentador, un empresario reconocido nacionalmente, subió al escenario para comenzar las premiaciones. Hubo varios reconocimientos para diferentes categorías: filantropía, innovación, liderazgo. Finalmente, llegó mi categoría. El premio a Emprendedora Joven del Año, anunció el presentador, es para alguien verdaderamente excepcional. A los 25 años, ha construido una agencia de marketing digital valorada en más de $15 millones. Ha creado empleos para más de 50 personas. Ha sido reconocida por su innovación, su ética de trabajo y su compromiso con el emprendimiento femenino. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida al escenario a Daniela Castro. El salón estalló en aplausos mientras me ponía de pie. Gabriel me dio un abrazo rápido de felicitación. Caminé hacia el escenario, completamente consciente de cada paso, cada mirada, cada momento. Cuando subí los escalones y acepté el trofeo de cristal de manos del presentador, miré hacia la audiencia. Y ahí, en su mesa al fondo, vi a mi familia. Mi madre tenía la boca ligeramente abierta en shock. Mi padre parecía pálido. Natalia me miraba con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que parecía ser una mezcla de asombro y quizás, por primera vez, respeto genuino. Me acercaron un micrófono para un breve discurso de aceptación. Había preparado unas palabras genéricas de agradecimiento, pero en ese momento decidí hablar desde el corazón. Gracias por este reconocimiento, comencé, mi voz amplificada llenando el salón. Este premio representa más que solo éxito empresarial. Representa lo que es posible cuando crees en ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Hace 7 años, continué, sintiendo la emoción en mi voz pero manteniéndola controlada. Tomé la decisión de construir una vida basada en mi propio valor, no en las expectativas o la validación de otros. Fue la decisión más difícil y más liberadora que he tomado. A cualquier joven emprendedor aquí esta noche, les digo esto: su valor no viene de quién cree en ustedes. Viene de si ustedes creen en ustedes mismos lo suficiente como para perseguir sus sueños, incluso cuando el camino es solitario. Quiero agradecer a las personas que realmente estuvieron ahí durante mi viaje, dije, haciendo un gesto hacia mi mesa, donde Gabriel, Fernando y otros aplaudían. No la gente que apareció después del éxito, sino aquellos que creyeron en mí cuando no era nadie. Esos son los verdaderos aliados. Esas son las personas que merecen estar aquí celebrando este momento. Los aplausos fueron ensordecedores. Levanté el trofeo una vez más en reconocimiento antes de bajar del escenario. Cuando regresé a mi mesa, había varios mensajes nuevos en mi teléfono. Uno era de mi madre. Daniela, necesitamos hablar. ¿Podemos reunirnos después del evento? Lo leí y lo guardé sin responder. No había nada urgente que discutir. Otro era de Natalia. Dani, tu discurso fue increíble. Finalmente entiendo por qué te alejaste. Algún día podríamos tomar café. No para pedir nada, solo para hablar de verdad. Ese mensaje me tocó más profundamente. Quizás había esperanza para al menos esa relación. El evento continuó con baile y más networking. Varios empresarios se acercaron a felicitarme y a discutir potenciales colaboraciones. Un inversionista importante expresó interés en una reunión para discutir expansión internacional de la agencia. Una CEO de una corporación multinacional me invitó a hablar en su conferencia anual de liderazgo. Las oportunidades se multiplicaban en tiempo real. Cerca del final de la noche, mientras Gabriel y yo estábamos en el balcón del salón tomando aire fresco, mi familia finalmente se acercó. Mi madre fue la primera en hablar, su voz pequeña y diferente a su habitual tono confiado. Daniela, tu discurso fue muy poderoso y muy claro. Creo que finalmente entendemos lo que intentabas decirnos. Mi padre agregó, mirando sus zapatos, hemos sido ciegos. No solo sobre tu éxito, sino sobre cómo te hicimos sentir durante años. No hay excusa. Natalia estaba llorando silenciosamente. Dani, lo siento. Siento haber sido tan inconsciente. Siento que mamá y papá te hicieran sentir como segunda opción. Siento no haber visto lo duro que trabajabas mientras yo recibía todo sin esfuerzo. Los miré a los tres. Parte de mí quería abrazar a Natalia, decirle que todo estaba bien, volver a ser una familia. Pero la parte más sabia, la parte que había crecido durante 7 años de construir mi propio valor, sabía que el perdón fácil no era la respuesta. Aprecio las disculpas, dije finalmente, mi tono medido. Pero las disculpas por sí solas no reconstruyen la confianza. Eso toma tiempo, esfuerzo consistente
y cambio real de comportamiento. Lo entendemos, dijo mi madre rápidamente. Solo queremos la oportunidad de demostrarte que podemos cambiar. La miré directamente. Si realmente quieren intentarlo, entonces demuéstrenlo con acciones, no con palabras. No quiero escuchar lo orgullosos que están de mí ahora. Quiero ver interés genuino en quién soy como persona, no solo en mis logros. Quiero ver que valoran mi tiempo y mi presencia, no solo cuando es conveniente o impresionante. Mi padre asintió lentamente. Eso es justo, más que justo. Me volteé hacia Natalia. En cuanto a ti, hermana, creo que hay posibilidad de reconstruir algo genuino entre nosotras. Pero tiene que ser sobre nosotras dos, no sobre mamá y papá intentando arreglar su relación conmigo a través de ti. Si realmente quieres tomar café y hablar, envíame un mensaje la próxima semana y veremos qué podemos hacer. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Gracias, Dani. Lo haré, lo prometo. Gabriel, quien había estado parado discretamente a un lado, se aclaró la garganta suavemente. Daniela, el auto está listo cuando tú lo estés. Era mi salida, cortés pero clara. Me despedí de mi familia con abrazos breves y educados, sin comprometer nada específico más allá de lo ya dicho, y Gabriel y yo nos retiramos del evento. En el auto de regreso a mi penthouse, permanecí en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había sucedido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Gabriel eventualmente. Completa, respondí después de pensarlo. Como si finalmente hubiera cerrado el círculo. Empecé este viaje sintiéndome invisible y sin valor. Ahora soy exitosa, reconocida, y más importante, genuinamente en paz con quien soy. ¿Y tu familia?, Gabriel preguntó con cuidado. ¿Crees que realmente pueden cambiar? Me encogí de hombros. Honestamente no lo sé, pero esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacia mí misma, asegurarme de que cualquier relación que tenga con ellos sea saludable y recíproca. O no tener relación alguna. Cualquiera de las dos opciones está bien para mí ahora. Llegamos al edificio del penthouse. Me despedí de Gabriel con un abrazo de agradecimiento y subí al elevador privado. Cuando las puertas se abrieron directamente en mi vestíbulo, me quité los zapatos y caminé descalza por el espacio, tal como había caminado descalza fuera de aquella fiesta hace 7 años. Pero esta vez, no estaba huyendo de nada. Estaba entrando en un hogar que era completamente mío, en una vida que había construido desde cero, en un futuro que sería exactamente lo que yo eligiera que fuera. Me paré frente a los ventanales del piso, al techo, mirando la ciudad iluminada abajo. Cada luz representaba una historia, una lucha, un sueño. Y yo ahora era parte de ese tapiz brillante, no como una víctima de circunstancias, sino como una creadora activa de mi propio destino. Coloqué mi trofeo en el estante junto a las fotografías de mi equipo temprano y los primeros artículos sobre la agencia. Era un recordatorio no de que había llegado, sino de que el viaje continuaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Natalia. Dani, sé que dijiste la próxima semana, pero no puedo esperar para decirte algo. Hoy, viendo tu éxito y tu fuerza, decidí que voy a cambiar de carrera. He estado estudiando algo que mamá y papá querían, no lo que yo quería. Voy a empezar de nuevo, como tú lo hiciste. Gracias por mostrarme que es posible. Sonreí al leer su mensaje. Quizás, solo quizás, algo bueno saldría de todo esto después de todo. Los siguientes meses trajeron cambios inesperados. Natalia cumplió su palabra y comenzamos a reunirnos para café cada 2 semanas. Nuestras conversaciones inicialmente fueron cautelosas, navegando años de dinámicas no saludables, pero gradualmente encontramos un ritmo genuino. Descubrí que mi hermana menor tenía su propia profundidad que había estado oculta bajo años de ser mimada y protegida en exceso. Cambié mi especialidad a diseño gráfico, me confesó durante uno de nuestros cafés, 3 meses después de la gala. Mamá lloró durante una semana. Dijo que estaba tirando mi futuro. Pero Dani, por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo porque yo lo quiero, no porque ellos lo aprobaron. Vi mi propio reflejo en su decisión. La valentía que requiere elegir tu propio camino contra las expectativas familiares. Es difícil al principio, le dije honestamente. Pero la libertad que viene después vale cada momento incómodo. Ella asintió, tomando un sorbo de su café. Ahora entiendo por qué te fuiste. No solo de esa fiesta, sino de todo. Necesitabas espacio para convertirte en quien eras sin que ellos te definieran. Exactamente, pensé. Finalmente alguien en mi familia lo entendía. Mis padres, por otro lado, progresaban más lentamente. Intentaron varios acercamientos torpes.
Mi madre me invitó a almuerzos que cancelaba a última hora cuando surgía algo relacionado con sus amigas. Mi padre me envió artículos de negocios con consejos, que claramente demostraban que no entendía nada sobre mi industria. Cada intento fallido era una confirmación de que el cambio real era difícil para ellos, quizás imposible. Establecí una regla simple. Los vería una vez al mes para una cena breve en un restaurante neutral, nada en sus casas donde cayeran en viejos patrones, nada que durara más de 2 horas, nada donde pudieran invitar a otros familiares para crear presión social. Estas cenas eran incómodas pero necesarias, un experimento controlado para ver si podían aprender a relacionarse conmigo de manera diferente. Durante una de estas cenas, aproximadamente 6 meses después de la gala, mi padre hizo algo inesperado. En lugar de hablar sobre sí mismo, o sobre los problemas de la casa, o sobre las quejas con el trabajo, me preguntó: Daniela, ¿qué ha sido lo más difícil de dirigir tu agencia? Era una pregunta simple, pero viniendo de él era revolucionaria. Por primera vez, estaba mostrando interés genuino en mi vida, mi experiencia, mis desafíos. Respondí honestamente, hablando sobre las dificultades de gestionar talento, las presiones de mantener clientes felices, el equilibrio constante entre crecimiento y calidad. Él escuchó, realmente escuchó, sin interrumpir para dar consejos no solicitados o para comparar con sus propias experiencias. Cuando terminé, simplemente dijo: suena agotador. Debes ser muy fuerte para manejarlo todo. No era mucho, pero era algo. Mi madre todavía luchaba más. Cada conversación eventualmente volvía a Natalia, a cómo estaba preocupada por el cambio de carrera de mi hermana, a cómo necesitaba mi ayuda para convencerla de volver a su especialidad original. Mamá, finalmente le dije durante una de nuestras cenas, Natalia es adulta. Si quieres apoyarla, apoya la decisión que ella tomó, no la que tú querías que tomara. ¿No has aprendido nada de lo que pasó conmigo? Ella se quedó en silencio, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Es diferente, dijo finalmente. Tú eras naturalmente independiente. Natalia necesita más guía. No, corregí firmemente. Yo fui forzada a ser independiente, porque ustedes no me dejaron otra opción. Y Natalia no necesita guía, necesita que confíen en ella para tomar sus propias decisiones, incluso si comete errores. La agencia continuó prosperando. Cerramos nuestro contrato más grande hasta la fecha, con una corporación multinacional, para manejar toda su presencia digital en América Latina. El acuerdo valía $20 millones durante 3 años. Mi patrimonio personal ahora excedía los $15 millones. Había sido invitada a unirme a 2 juntas directivas de organizaciones empresariales importantes. Pero más significativo que el dinero o el reconocimiento, era la satisfacción profunda que sentía cada día. Me despertaba emocionada por trabajar. Estaba rodeada de un equipo que respetaba y que me respetaba. Tenía amistades genuinas con personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Había construido exactamente la vida que había imaginado aquella noche hace 7 años, solo que mejor porque era completamente mía. Un día, aproximadamente 1 año después de la gala, recibí una llamada de mi tía Beatriz. Daniela, necesito contarte algo. Tu madre ha estado en terapia. Me sorprendió genuinamente. ¿Terapia? ¿Mamá? Sí, confirmó Beatriz. Después de la gala, después de verte tan exitosa y de escuchar tu discurso, algo hizo clic para ella. Reconoció que había perdido a una hija por su propia negligencia y no quería perder a ambas. Ha estado viendo a un terapeuta durante meses, trabajando en sus patrones de favoritismo y su incapacidad de valorar a sus hijas equitativamente. No sabía qué hacer con esta información. Parte de mí estaba contenta de que mi madre estuviera haciendo ese trabajo. Otra parte era escéptica de cuánto podía realmente cambiar una persona a su edad. ¿Por qué no me lo dijo ella?, pregunté. Porque el terapeuta le aconsejó que hiciera el trabajo primero, que demostrara cambio a través de acciones antes de hacer anuncios dramáticos, explicó Beatriz. Quería que lo supieras porque creo que mereces entender que está intentándolo, genuinamente. La siguiente cena mensual con mis padres fue notablemente diferente. Mi madre llegó con una carta escrita a mano que me entregó nerviosamente. No tienes que leerla ahora, dijo rápidamente. Pero pasé semanas escribiéndola con ayuda de mi terapeuta. Es todo lo que debería haberte dicho hace años, pero no tuve el valor ni la conciencia para hacerlo. Esa noche, sola en mi penthouse, leí la carta. Era 5 páginas de reconocimiento honesto, disculpas específicas por incidentes a través de los años, admisión de su fracaso como madre en tantos momentos críticos. No espero perdón.
terminaba la carta. Solo quiero que sepas que finalmente veo todo lo que hice mal, todo el daño que causé, y estoy trabajando cada día para ser mejor, incluso si es demasiado tarde para reparar completamente lo que rompí. Lloré al leer su carta. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Durante años había necesitado este reconocimiento, esta validación de que mis sentimientos eran justificados, que mi dolor había sido real. Ahora que lo tenía, sentía que un peso que ni siquiera sabía que todavía cargaba se levantaba de mis hombros. Le respondí con mi propia carta, igual de honesta. Le agradecí por el reconocimiento. Le expliqué que el perdón sería un proceso, no un evento único. Le dije que apreciaba su esfuerzo, pero que necesitaba ver consistencia durante meses, quizás años, antes de poder confiar completamente nuevamente. Le dije que estaba dispuesta a intentarlo, pero con límites claros y expectativas realistas. Los meses siguientes mostraron cambio genuino, aunque gradual. Mi madre dejó de hacer comparaciones entre Natalia y yo. Comenzó a preguntar sobre mi vida sin agenda oculta. Respetaba mis límites cuando los establecía. No era perfecto, había retrocesos, pero la dirección general era positiva. Mi padre también hacía esfuerzos, aunque más calladamente, mostrando interés en mi trabajo, recordando detalles que le había contado en conversaciones anteriores. Natalia y yo nos habíamos vuelto genuinamente cercanas. Ella había florecido en su nueva carrera, mostrando talento real para el diseño. Incluso había hecho algunos trabajos independientes, enfrentando los mismos desafíos que yo había enfrentado años antes. Nuestras conversaciones eran profundas y significativas, construyendo el tipo de relación de hermanas que siempre debimos haber tenido. ¿Alguna vez los perdonarás completamente?, me preguntó Natalia durante uno de nuestros cafés, refiriéndose a nuestros padres. Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que el perdón es un espectro, no un interruptor de encendido y apagado. He perdonado lo suficiente como para tener una relación con ellos. Puede que nunca olvide completamente el dolor que causaron, o confíe en ellos de la misma manera que confiaría en alguien que nunca me ha lastimado. Y eso está bien. Las relaciones saludables no requieren perdón completo, solo respeto mutuo y límites claros. En el segundo aniversario de comprar mi penthouse, organicé una fiesta. No una celebración masiva, sino una reunión íntima de las personas que realmente importaban en mi vida. Fernando y Gabriel estaban ahí, por supuesto, Marco y todo mi equipo central. Algunos amigos del mundo empresarial que se habían convertido en genuinos confidentes. Y, por primera vez, invité a mi familia también. Fue surreal ver a mis padres y a Natalia en mi espacio, un recordatorio visual de cuán diferentes eran ahora nuestras realidades. Mi madre estaba claramente impresionada por el penthouse, pero se contuvo de hacer comentarios excesivos. Mi padre conversó profesionalmente con Gabriel y Fernando. Natalia se mezcló fácilmente con mi equipo, encajando naturalmente en mi mundo de una manera que sugería que finalmente habíamos encontrado un terreno común. Al final de la noche, cuando todos estaban saliendo, mi madre me detuvo con un toque suave en el brazo. Daniela, gracias por invitarnos. Sé que no fue fácil. Este lugar, esta vida que has construido, es extraordinaria. Pero más que eso, tú eres extraordinaria. Lamento profundamente que te tomara tanto tiempo escucharnos decirlo. Sus palabras eran simples pero sentidas, y por primera vez en mi vida adulta, realmente las creí. Después de que todos se fueron, me paré nuevamente frente a mis ventanales favoritos, mirando la ciudad nocturna. Pero esta vez, no estaba sola en la reflexión. Natalia se había quedado para ayudar a limpiar, y se paró junto a mí, ambas en silencio compartido. ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto?, preguntó eventualmente, gesticulando hacia el penthouse y, por extensión, hacia mi vida entera. ¿Qué?, pregunté. Que lo construiste no por rencor o para probar algo a mamá y papá, sino porque genuinamente creías en ti misma. Esa es la diferencia entre éxito motivado por rabia y éxito motivado por propósito genuino. El tuyo va a durar porque viene de adentro, no de querer demostrar algo a otros. Sus palabras me tocaron profundamente porque tenía razón. En algún punto del viaje, mi motivación había cambiado de «voy a demostrarles que estaban equivocados» a «voy a construir algo significativo porque puedo y porque quiero». Los años siguientes trajeron más crecimiento, tanto personal como profesional. La agencia se expandió internacionalmente, abriendo oficinas en Nueva York y Miami. Mi patrimonio personal superó los $20 millones. Pero lo más significativo fue el crecimiento emocional. Las relaciones con mi familia,
aunque nunca serían perfectas, habían evolucionado a un lugar de respeto mutuo y límites saludables. Mi madre continuó en terapia y su cambio se había vuelto más profundo con el tiempo. Había comenzado a abogar por otras madres para que reconocieran patrones de favoritismo en sus propias familias. Mi padre, aunque menos vocal sobre su proceso, había aprendido a escuchar más y hablar menos. Y Natalia se había convertido en una de mis amigas más cercanas, una hermana en el verdadero sentido de la palabra. En mi cumpleaños número 28, 3 años después de aquel cumpleaños 25 catastrófico en casa de mis padres, organicé una cena diferente. Esta vez, era una celebración real, con las personas que amaba y que me amaban. Mi familia estaba incluida, pero no eran el centro. Eran simplemente parte del tapiz más grande de mi vida, y los importantes pero no los únicos que importaban. Durante esa cena, cuando llegó el momento del pastel, algo hermoso sucedió. Todos cantaron genuinamente, no performativamente. Todos me rodearon con amor real, no con obligación social. Y cuando soplé las velas del pastel que yo misma había elegido, en una celebración que yo misma había planeado, rodeada de personas que genuinamente se alegraban por mi existencia, sentí que finalmente había llegado completo el círculo. Aquella niña de 18 años que había caminado descalza fuera de su propia fiesta, hace exactamente 10 años, había prometido construir una vida donde sería imposible de ignorar. Lo había logrado, pero había ganado algo aún más valioso en el proceso. Había construido una vida donde ya no necesitaba la validación de otros para saber mi valor. Había construido una vida completamente mía, y esa vida incluía un penthouse de 10 millones de dólares, no como símbolo de riqueza, sino como recordatorio físico de cuán lejos pueden llevarte la determinación, el trabajo duro y la fe inquebrantable en tu propio valor. Cada vez que entraba en ese espacio, recordaba la promesa que me hice a mí misma hace una década. Nunca más sería invisible. Y no solo la cumplí, la superé en formas que mi yo de 18 años jamás podría haber imaginado. El verdadero triunfo no fue el dinero, el reconocimiento o incluso la reconciliación parcial con mi familia. El verdadero triunfo fue la mujer en la que me había convertido. Fuerte, independiente, exitosa, pero sobre todo, genuinamente en paz conmigo misma y con mi valor inherente. Ese era el penthouse más valioso de todos, el espacio mental donde había aprendido a residir con confianza absoluta en mi propio valor, sin importar quién más lo viera o lo reconociera.